Bueno, un saludo para todos los amigos y amigas que se han conectado a través de este webinar, a través de Zoom, que diligenciaron su formato de inscripción y están muy atentos ahí desde las 10 en punto de la mañana. Se siguen uniendo otras personas. Ya tenemos 95 participantes en Zoom. Eh, para este webinar que hemos titulado Ni con palo ni con rejo, toda esta discusión en torno al castigo físico y la ley en contra del castigo físico humillante en Colombia, pero es algo que nos conecta a toda América Latina y por supuesto el mundo. Mi nombre es Jefferson Rodríguez, estamos transmitiendo también por el Facebook oficial de World Vision Colombia, así que les animamos a todas las personas que están ahí participando en el Zoom, si pueden asomarse al Facebook nuestro de World Vision Colombia y compartir, sería genial para poder amplificar este foro. Sabemos que es un tema muy importante, sabemos que tenemos muchas preguntas y es precisamente los tres panelistas que tenemos, personas claves para ayudarnos a entender esta situación, poner algunos asuntos de manera un poco más clara. Así que estamos muy contentos de que ustedes estén acá. Yo les animaría nuevamente a usar un hashtag para sus preguntas, los que lo van a hacer a través del Facebook y a través de las otras redes sociales. Entonces sería numeral ni con palo ni con rejo, que podamos hacer comentarios, preguntas ahí. Las personas que están dentro de este foro en Zoom pueden usar esta opción de preguntas y respuestas que junto con Ricardo y Viviana, que estamos aquí haciendo como la ayuda en esto, vamos a estar muy atentos de leer y luego compartir. Entonces explico brevemente la dinámica y presento los panelistas. Vamos a tener tres personas muy importante frente a estos temas. Fedra Patricia Rubio hace parte de nuestra organización en World Vision Colombia. Es especialista en todos estos temas de incidencia y niñez con gobierno. Es realmente uno de las lideresas de nuestra organización en cuanto a estos temas. Está, digamos, en el centro del debate de la ley de castigo físico y ella como especialista pues nos va a poner este contexto. Luego hemos invitado también al reverendo Eduardo Martínez, que hace parte de la iniciativa Despertando al Gigante, cómo las organizaciones en la fe trabajan por los objetivos de desarrollo sostenible de la Iglesia Luterana en Colombia, y es una persona especialista en todos estos temas. Nos ha ayudado en ponencias frente a esto, en sus reflexiones teológicas y bíblicas. Él luego entonces tendría un tiempo también para seguir profundizando por asuntos más éticos y asuntos más teológicos. Pero también, y cerramos entonces con Harold Segura, que también hace parte de nuestra organización. Él es el director de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina. Y durante años él ha escrito artículos, reflexiones teológicas y bíblicas sobre estos temas. Realmente el título de ni con palo ni con rejo es básicamente, lo hemos tomado de uno de los artículos de Harold. Así que agradecemos a Fedra, al reverendo Eduardo y a Harold que puedan estar con nosotros, y de seguro va a ser muy rica la discusión. Les pedimos que sean 15 minutos más o menos cada uno de ellos. Y en la medida que ellos van participando, ustedes pueden escribir sus preguntas en esta opción o a través del Facebook, y Alejandro, Sebas, que hacen parte de nuestro equipo de comunicaciones, nos están comunicando también sus preguntas. Y luego de esta participación vamos a la zona de preguntas y respuestas. La idea es que todo el foro sea solamente 1 hora y media máximo. Así que bienvenidos y bienvenidas. Realmente muy emocionados, muy contentos de ver un gran número de inscritos en este foro. Les animamos nuevamente a que se asomen
al Facebook de World Vision Colombia, ahí está la transmisión en Facebook, y la compartan en sus Facebook personales. Así que sin más preámbulo, nuevamente, Fedra, gracias por animar este espacio durante años, por animar a la organización y a otras organizaciones a poner este tema tan importante en el centro de la agenda de las comunidades de fe, pero también de organizaciones que están allí trabajando por la niñez. Así que estamos muy contentos que tú inicies este foro, así que bienvenida. Adelante. Gracias, Jefferson. Bueno, buen día para todos y para todas. Como dijo Jefferson, pues es un tema el cual en el momento actual de nuestro país se está movilizando por las diferencias también y los debates que este tema está generando. Entonces, inicialmente, como lo menciona Jefferson, vamos a dar un contexto general de qué es la ley y por qué está cursando este proyecto de ley. Como dice Jefferson, ni con palo ni con rejo. O sea, los mismos niños, niñas y adolescentes se preguntan, ¿por qué? O sea, ¿por qué se tiene que utilizar el rejo o el palo para poderles orientar, para poderles guiar? Este proyecto de ley que busca promover prácticas de crianza positivas, amorosas, con ternuras, estas prácticas que se enfoquen realmente en la protección de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. No es un proceso punitivo, no es buscar que estas prácticas de crianza sean cambiadas al interior de los hogares, al interior de nuestros hogares colombianos. Para eso, ¿qué tenemos en cuenta? Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Es de la parte principal que debemos hablar. La normalización del castigo físico como práctica de crianza. Ya en nuestro país está normalizado, es normal y lo vemos como algo normal y natural ver que se utiliza el castigo como una práctica de crianza, de orientación hacia los niños, niños y adolescentes. Pero también nos encontramos de que hay una evidencia de un marco jurídico el cual insta a los estados a eliminar estas prácticas de crianza. Y hay una evidencia científica también que nos lleva y nos visibiliza lo que sucede con los niños, niñas, adolescentes, pero también no solamente cuando son niños, sino cuando ya están en su adultez. ¿Por qué sujetos de derechos? Y debemos partir de allí. Los niños, niñas y adolescentes ya no son objetos de derechos, son sujetos de derechos. Esto significa que tienen que ser reconocidos y respetados en sus derechos, con igualdad de condiciones que los adultos, con reconocimiento de su participación como sujetos activos de cambio dentro de todos los espacios sociales en que ellos se desarrollan, la familia, la escuela, la comunidad y otros espacios. Entonces, ¿por qué a los niños y adolescentes no les podemos tratar de la misma manera que nos tratamos nosotros? De la misma manera que nos tratamos con respeto. Yo creo que si a mí me llegan a pegar, yo no lo voy a permitir. O si a usted, su jefe, su líder directo, le va a pegar por no haber cumplido una tarea, no creo que lo vaya a permitir. Entonces, ¿por qué si permitimos que a las niñas, a los niños y a los adolescentes se les castigue físicamente? Para eso debemos tener en cuenta el interés superior del niño. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen por encima de nuestros propios derechos. Tenemos una corresponsabilidad en la protección de las niñas, niños y adolescentes. No es solamente un actor quien está llamado a esta protección integral, sino es una corresponsabilidad que tenemos todos, como familia, como escuela, como comunidad. Y son sujetos sociales titulares de derechos humanos. O sea, ellos tienen las mismas igualdades que tenemos nosotros como adultos, como esos sujetos sociales titulares de derechos que nos enmarca nos enmarca nuestra Constitución colombiana. ¿Qué ha pasado? El castigo físico se ha normalizado como una práctica de crianza. ¿Y qué pasa con esto? El ejemplo
Si nosotros como padres, como madres, como cuidadores, estamos dando como ejemplo al niño, a la niña y al adolescente de que para resolver el conflicto debo pegarle, ellos van a replicar y ellos aprenden con el ejemplo. Se les está enseñando que es la única medida y la única opción para resolver un conflicto. O sea, a nosotros nos quedó grande resolver un conflicto. Entonces ellos eso es lo que van a salir a hacer a su exterior, en sus otros ambientes, en sus otros entornos. Van a resolver los conflictos a través de la violencia. Es el inicio de otras formas de violencia. Muchas veces nosotros, y se dice, si ya está normalizado en nuestro país, ya hay normas que dicen que el maltrato es prohibido contra los niños y niñas, que no se debe maltratar a las niñas, niños y adolescentes. Pero ¿qué pasa? Que los niños, niñas y adolescentes llega el maltrato es cuando ya llegan a una clínica, cuando ya son heridas de gravedad. Pero ¿dónde ha empezado todo esto? Esto pudo haber empezado con una palmada y va en incremento. Pasó de la palmada al correazo, al palazo, y de allí podemos seguir aumentando. Se ha naturalizado. Hasta los mismos niños y adolescentes creen que es normal y está naturalizado de que ellos merecen que sean castigados físicamente. Esto genera frustración, no solamente en las niñas, niños y adolescentes, sino también en sus padres y cuidadores. Una frustración por no saber cómo más reaccionar, qué más hacer. Y toda esta normalización nos está llevando a seguir contribuyendo a un país lleno de violencia, un país que por más de 50 años ha vivido violencia y que sigue aumentando esta violencia. Desde el orden internacional se ha instado a todos los estados, a nosotros como Colombia se nos ha instado también, a eliminar y prohibir todo el tema de castigo físico y humillante. ¿Y esto por qué? Como parte nosotros de la Convención de Derechos del Niño. Nosotros como país firmamos y adoptamos la Convención de Derechos de los Niños. Entonces nos hacen este llamado a que adoptemos estas medidas que tienden a prohibir el castigo físico y los tratos humillantes y degradantes en el hogar y en todos los entornos donde están niñas, niños y adolescentes. A la fecha, esta prohibición se ha implementado ya en más de 54 países y un número mayor a 100 países ha ampliado la prohibición a otros entornos de cuidado. Nosotros tenemos como país esta prohibición en otros entornos de cuidado, pero no como práctica de crianza está prohibida. Uno de los primeros países que implementó esta ley es Suecia. Y hemos visto los avances que hay también en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Esto está muy en línea con la observación número 8 del Código del Comité de Derechos de los Niños, de la Convención, que nos define el castigo físico y humillante. Y la observación número 13, que también nos insta a este llamado de protección de derechos de los niños y niñas. Están también recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha dicho si es prohibido violentarnos entre adultos, pegarle a una mujer, pegarle a otro adulto, debemos también tener esta prohibición de pegar, maltratar físicamente, agredir físicamente a las niñas, niños y adolescentes. Está nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 44, donde dice los niños son sujetos de derechos y sus derechos prevalecen sobre los otros. Y está el Código de Infancia y Adolescencia y diferentes sentencias de la Corte también en las cuales evidencian la necesidad de eliminar el castigo físico y humillante. Sabemos que en el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 18, se consagra el derecho de niñas, niños y adolescentes a la integridad personal, pero no prohíbe en ningún momento el castigo físico y humillante. En cambio, en su artículo 45 sí prohíbe el castigo físico y humillante al interior de los establecimientos educativos. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley es también eliminar este castigo físico al interior de los hogares.
se encuentra con bastante evidencia. O sea, hay bastante evidencia en el país a nivel internacional sobre los efectos negativos que tiene y que acarrea este castigo físico sobre las niñas, niños y adolescentes. No hay ni un solo estudio, o sea, de todos los estudios que han analizado, no hay ni un solo estudio el cual diga que el castigo físico ha sido positivo para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Debemos también tener en cuenta que Colombia ocupa el puesto 118 en un ranking de 172 países como una de las naciones donde menos se respetan los derechos de los niños. Pero ahí viene el llamado. Si no respetamos los derechos de los niños desde casa, como padres y cuidadores, ¿cómo vamos entonces a esperar que se respeten los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes en otros entornos? Si ese respeto y ese valor y esa garantía de estos derechos a la protección de niños, niños y adolescentes debe iniciar desde casa. Existen estudios que han demostrado que la mayoría de los niños, niñas que han ingresado al sistema de responsabilidad penal adolescente o han sido reclutados por grupos armados y grupos delincuenciales provienen de hogares violentos, agresores, que han originado este tipo de situaciones. Entonces, en el documento que antecede y acompaña este proyecto de ley, se desglosan todos los estudios que se tienen y se han encontrado, donde evidencia las consecuencias negativas que tiene el castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes. Pero también hay estudios en los cuales se evidencia que estos hogares que han sido violentos, que han sido agresores, tanto en violencia como pareja, pero también en violencia hacia niñas, niños y adolescentes, originan también estas conductas en estos jóvenes. 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia física, psicológica o sexual en el país. Y estos fueron datos que nos arrojó la encuesta de violencia contra la niñez en 2019. Allí nos arroja estas indicadores también, lo que nos está llevando de que sí, hay otros estudios que dice, un estudio del doctor Cuartas, el cual menciona que del 2005 a 2015 se ha disminuido el castigo físico en el país, pero aún estamos viendo cómo los niños, niñas y adolescentes aún siguen sufriendo esta violencia física, psicológica o sexual en el país. Y es importante, como último, que no descuidemos la voz de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario tener en cuenta la voz de la niñez. En un estudio de la Universidad de La Sabana y la Alianza por la Niñez Colombiana sobre el castigo físico en Colombia, la voz de niñas, niños y adolescentes, ellos mencionaron que sienten frustración, sienten odio, sienten rabia, sienten venganza cuando se les es castigado físicamente. Que muchos de ellos son castigados con palos, o sea, con objetos, pero son castigados con palmadas, con pellizcos, son castigados con cachetadas. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dieran esos pellizcos, esas cachetadas? ¿Será que lo permitimos? Entonces, esto es lo que nos lleva también es a evidenciar que los niños, niñas y adolescentes también mencionan que hay muchas otras formas de orientarles y de acompañarles en su proceso de desarrollo, sin necesidad de utilizar el castigo físico y humillante. Gracias, Fedra, por poner estos elementos muy de nuestro contexto en Colombia, cómo está este debate, cómo están estas posturas. Así que te agradecemos por colocar, digamos, esta plataforma que de seguro se va a ir alimentando con los aportes de Eduardo y Harold. Yo quisiera animar a todas las personas a que siguieran usando, que se asomaran
al Facebook de World Vision Colombia, ahí está la transmisión en vivo, y que lo pudieran compartir en sus Facebook personal para que muchas otras personas también estén interesadas y que están interesadas puedan colocar sus preguntas. Tenemos un equipo aquí de colaboradores en el área de comunicaciones atentos a las preguntas que ya están dejando y también a través del Facebook. Entonces, World Vision Colombia, nuestro Facebook, ahí está la transmisión en vivo. Así que, bueno, con esto que has dicho, Fedra, Pastor Eduardo, gracias nuevamente. Cómo desde la fe, cómo desde la ética y la teología podemos responder, porque de ahí vienen muchas otras preguntas. El sector interreligioso, desde sus tradiciones, desde sus libros sagrados, desde el texto bíblico, en este caso para la fe cristiana, ha leído algunos textos que les han animado a usar el castigo físico como manera de educación. Entonces, tal vez este es una de las cosas que ha mencionado Fedra, pero otra es cómo se ha entendido esta ley o de prohibición y todos estos asuntos, cómo quitarle la autoridad a padres y madres de la educación. ¿Esto es compatible? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve Harold? Pero entonces escuchemos al pastor Eduardo primero. Adelante. Un gusto saludarles a todas, todos fraternalmente. Gracias a World Vision por ofrecer este espacio y la posibilidad de compartir algunos pensamientos en torno al tema que estamos debatiendo. Inicialmente decir que como coordinador de la iniciativa Despertando al Gigante, impulsamos una plataforma que compartimos con World Vision y otras organizaciones que busca posicionar precisamente toda la labor social que hacemos como sector religioso. Si quieren saber de esta plataforma, solamente entran al sitio web www.iglesiasydesarrollosostenible.org y ahí hay información de esta plataforma. Bueno, y ahora sí entrando en el tema y en las preguntas. Este asunto puede debatirse desde varios lados, desde varias orillas. Puede asumirse la discusión legal, ¿sí?, que es parte de lo que ya ha mencionado Fedra. Puede asumirse desde las implicaciones políticas que puede tener este asunto y también las consideraciones científicas que ya Fedra ha expuesto también. Pero para nosotros como sector religioso nos interesa mucho verlo desde nuestra tradición de fe, ¿cierto? Que cómo posicionarnos a partir de nuestras creencias y específicamente como soy pastor cristiano, pues tendré que mirarlo desde ahí. Y entonces, lo que yo quiero plantear aquí es que estamos frente a la necesidad de un cambio cultural. Ese es el reto, se trata de un cambio cultural. Ahora, el tema es que los cambios culturales son los más complejos, los que más llevan tiempo, los que más generan resistencia, porque cuando hablamos de cultura, hablamos de la manera como hemos entendido una situación y cómo la vivimos y la hemos incorporado a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, de relacionarnos. Eso es cultura, ¿sí? Todo lo que somos es cultura, nuestra forma de entender el mundo. Entonces, lo que ha pasado es que hemos, como ya ha dicho Fedra, normalizado, naturalizado, que está bien criar con algunos golpes. ¿Cuál es el problema? Si así fuimos criados, así fueron criados nuestros abuelos, nuestros padres. Yo tengo historias de mis tíos, mi mamá recibiendo la crianza de los abuelos y con mucho rejo y mucho palo. Y entonces ellos dicen, y aquí estamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando se trata de cambiar pautas culturales, ahí está el desafío porque viene esa resistencia. Si siempre lo hemos hecho así, ¿y cuál es el problema? Pero ahí está la pregunta y la reflexión. El problema es que con este tipo de argumentos, cuando planteamos que la chancleta es buena a la hora de corregir el comportamiento humano y promover buenos comportamientos, estamos
reforzando la violencia como un mecanismo de control, como un mecanismo de formar personas. Y eso es totalmente equivocado. Y no hay que ahondar mucho para que pensemos en Colombia y veamos los niveles de violencia tan tremendos que tenemos en Colombia. Eso lo vivimos a diario. Cómo somos de agresivos, de intolerantes. Eso lo vivimos. Hoy en día tal vez menos porque no subimos al Transmilenio, la mayoría, en fin, pero lo vivimos cotidianamente. Y como lo vivimos cotidianamente, entonces nos parece que es normal. Entonces, el llamado es a cuestionar esa cultura que ha incorporado el maltrato a la crianza. Porque nuestra tesis es que hay otras formas de criar que no son nocivas, no hacen daño y sí son eficaces. Porque la crianza con maltrato no es eficaz a la larga. Si yo le invito a usted a pensar en las mejores enseñanzas que usted ha recibido de sus padres, de su familia, ¿cuáles son? Y no son aquellas que fueron acompañadas de golpes. Fueron aquellas donde hubo amor, respeto, una buena enseñanza. Pero bueno, para el caso nuestro, la tesis es que desde nuestra fe creemos que el amor y el afecto son muy poderosos a la hora de modelar conducta, a la hora de modelar relaciones. Para nosotros como cristianos, porque desde allí es que estoy hablando, el modelo de comportamiento es Jesús, el modelo de maestro es Jesús. Ahora, ¿qué tan central eran los niños en la enseñanza de Jesús? Los evangelios nos registran, pueden después mirar ahí Mateo 18, 1 y 2, entre otros textos, donde cuando a Jesús le preguntan quién es el más importante en el reino de Dios, y Jesús dice, los niños. Y cuando sus seguidores incluso ponen problemas a los niños porque se están acercando a Jesús, Jesús se disgusta con ellos, con sus seguidores, y les dice, no señor, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Así que cuando hablamos de derechos de los niños, estamos hablando de lo que es central en las preocupaciones de Dios, que son niños y niñas. Porque Dios sabe que cuando se forman niños y niñas, se está formando cada nueva generación. Y lo que hagamos con ellos tiene impacto, no solo en el presente, sino en el futuro. Entonces, la centralidad de los niños. Pero además, como ya he dicho, el amor tiene un poder transformador. Tiene un poder formador y transformador. Por eso Jesús insiste una y otra vez a sus seguidores. Este es mi mandamiento. Esto es lo que les pido. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Juan capítulo 15, versículo 12. Jesús está enseñando sobre estar vinculados al Padre y con Él, pero insiste una y otra vez, y en otros muchos textos de los evangelios, este es mi único mandamiento. Ámense como yo los he amado. En otro texto dice, en esto sabrán que son mis seguidores, en que ustedes se aman. Vea qué interesante. Jesús no dice que nos van a identificar como sus seguidores porque nos aprendemos la doctrina cristiana, porque vamos al culto, sino por la manera como son nuestras relaciones. Ahí se sabrá si somos auténticos discípulos de Cristo o no. Si nuestras relaciones están fundamentadas en el amor. ¿Sí? Pero Jesús no solo habló de amor, sino que Él se constituyó en el ejemplo máximo de amor. En ese mismo texto de Juan 15, el versículo 13, dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús puso su vida por nosotros. Así que hablar del afecto y el amor no es una
cuestión secundaria, sino que es central al Evangelio, es fundamental. Entonces, para nosotros como creyentes, la práctica de relaciones fundamentadas en el amor es clave. Y ahí entra nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con los niños, niñas y adolescentes. Es tan fundamental el afecto en la teología cristiana, en la tradición cristiana, que es la base de la ética cristiana, ¿no? Uno de los asuntos que tanto enfatizamos, que tanto nos preocupa, que es la ética cristiana. Cuando creemos que asuntos éticos están en juego, ahí nos movilizamos todos, porque estamos preocupados por defender la ética cristiana. Pero ¿cómo estamos entendiendo la ética cristiana? Y la ética cristiana se fundamenta en una sola cosa. Las epístolas de Pablo, especialmente Romanos, capítulo 13, habla sobre la ley. Y dice claramente el autor bíblico, toda la ley se resume en una sola cosa: el mandamiento del amor. En esto se resume la ley, dice Pablo. Ámense los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido toda la ley. Imagínense eso. El que ama ha cumplido todo lo que Dios espera de él. Así que el fundamento para cualquier discusión ética siempre será si es una expresión del afecto. Pablo también dice, cuando habla de los carismas, de los dones del Espíritu, dice, ¿de qué me sirve? Estoy citando 1 Corintios capítulo 13, los versículos 1 al 4. ¿De qué me sirve a mí que tenga toda la sabiduría, que tenga toda la fe, que pueda mover montañas, que pueda practicar la solidaridad, entregar mi vida, mis bienes para los pobres? Si no hay amor en todo eso, es vano. Es vano. Dice Pablo, el mejor camino es el camino del amor. Más aún todavía, si tenemos dudas sobre el peso que tiene el afecto en la fe cristiana y en nuestra forma de posicionarnos en estos temas, revisemos la teología de Juan, la primera carta de Juan, Juan 1, capítulo 4, los primeros versículos. Dice categóricamente Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué cosa tan contundente. Uno puede saber la Biblia de la primera página al final. Puede conocer la doctrina y tener títulos de maestría y doctorado en teología. Pero si la vida no se fundamenta en el amor, no hemos entendido qué es Dios. Podemos pronunciar la palabra, podemos dictar clases de teología y no entender todavía de qué estamos hablando cuando hablamos de Dios. El que no ama no conoce a Dios. Dicho todo eso, entonces tenemos toda la razón en apoyar una iniciativa que lo que busca únicamente, como ya se ha clarificado suficientemente, es que en la crianza de niños y niñas el maltrato no esté presente de ninguna manera. El padre, la madre, el tutor, el maestro, maestra, que tiene que apelar al grito, que tiene que apelar al golpe, que tiene que apelar al castigo físico humillante. A veces no pegamos, pero humillamos con lo que decimos, encerramos al niño, lo maltratamos, ¿sí? Porque no solo es lo físico, sino lo psicológico. Entonces, cuando hacemos eso, ¿sabe qué estamos mostrando como padres? Nuestra incapacidad de encontrar otras maneras creativas, otras maneras de educar a nuestros hijos e hijas, de enseñar, en las que no tengamos que apelar al recurso del maltrato, ¿sí? Desde el amor, desde el respeto, desde la autoridad, sí, claro, desde la autoridad, pero una autoridad que no necesita la violencia, ¿sí? Y una última cosa que quiero plantear, porque el tiempo que me corresponde va terminando,
es esta preocupación que he escuchado en algunos respecto a qué tanto estamos permitiendo que el Estado intervenga en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Y habrá todo clase de expresiones y movimientos diciendo, no, mis hijos son mis hijos, con mis hijos nadie se mete. La historia no, hay que recordarla, no hay que olvidarla. Décadas atrás, el marido que agarraba a la esposa a golpes, así fuera en la calle, difícilmente alguien le iba a reclamar. Y si el caso llegaba a la policía, ¿sabe qué pasaba años atrás? Con el argumento de, es mi familia, es mi esposa, la estoy educando, nada iba a pasar, porque no había una legislación que castigara la violencia contra la mujer en el entorno familiar, porque era un asunto familiar. Y entonces el hombre tenía todo el derecho de enseñarle a su mujer, de formarla en buenos modales, y si para eso hay que darle unos golpes, bienvenidos los golpes. Y legalmente no había problema. Hoy en día no es así, obviamente. No digo que no hay golpes, sino que digo que al menos hay leyes que ponen límites, ¿cierto? Culturalmente ya no es aceptable. Es la misma situación. Entonces, lo que estamos reconociendo es la necesidad de que haya una legislación que introduzca este concepto en la ley, que reconoce que no es que se le quita la autonomía a los padres, eso no va a suceder. Porque los padres y tutores tienen el derecho de criar a sus hijos conforme a sus valores, a su sistema de creencias, está bien. El único límite que se quiere poner es no al maltrato, no a la violencia. Ese es el límite que sí se quiere poner. Sí al afecto, sí a la autoridad, con respeto, con afecto, de maneras creativas, que no hagan daño al niño o la niña. Por ahí estamos. Porque, claro, la ley, el Estado, están para eso. Para eso está organizada esta sociedad y cualquier sociedad, para poner límites a ciertos comportamientos. De eso se trata. Pero desde la fe, que no, los argumentos más válidos son este tipo de argumentos que hemos venido colocando, donde creemos en el poder transformador y formador del amor, y creemos que Dios está con nosotros, desde luego, en todo este tema. Agradezco la oportunidad nuevamente y seguimos en este espacio. Muchas gracias. Pastor Eduardo, gracias por colocar estas perspectivas. Así que, bueno, yo creo que como ustedes van notando, FEDRA nos ha colocado este panorama en Colombia, el panorama más civil, diríamos, o de la ley, algunos argumentos, tal vez algunos mitos también que se están escuchando en contra. El pastor Eduardo, desde una perspectiva más ética y teológica, va colocando algunos argumentos. Ahora vamos a escuchar a Harold desde un énfasis mucho más hermenéutico, y de seguro muchas de las cosas que Harold va a compartir van a responder las preguntas que ya tenemos. Yo quiero agradecerles a todas las personas que están colocando sus preguntas, tanto en esta conferencia Zoom, que ya son 145 personas, pero las personas que están a través del Facebook de World Vision Colombia, pues agradecemos y les agradecemos a los que están acá y nos están escuchando, que puedan compartir en su Facebook personal también este foro, porque de seguro es un tema que a muchas personas les está interesando. Cómo resolver algunos de estas enseñanzas bíblicas también, culturales, frente a eso. Estamos usando el hashtag ni con palo ni con rejo. Y bueno, recordarles que al final de la presentación de Harold, que va a continuar ahora, vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Así que agradezco a todos nuestros compañeros y compañeras de comunicaciones, a Sebastián, a Alejandro, pero también a Ricardo, bueno, y todas las personas que me están haciendo llegar aquí en orden las preguntas que estamos teniendo a través de esta conferencia en Zoom, pero también a través del Facebook de World Vision Colombia. Así que
Bueno, Harold, bienvenido y gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Jefferson. Un gusto estar aquí contigo, con Fedra, con el pastor Eduardo y tantas personas en Colombia y seguramente en otras partes que se han unido para acompañarnos en esta conversación. Como bien lo has dicho, me voy a enfocar en la parte bíblica, que me parece muy importante porque, como bien sabemos, ha sido muchas veces el texto bíblico el que ha alentado ciertas prácticas de castigo físico, castigo inapropiado o humillante. Entonces me voy a detener sobre todo en esos textos bíblicos que generalmente salen en el debate o en las conversaciones sobre este tema. Sobra decir que estamos frente a una vieja práctica. Yo creo que aquí estamos hablando de nuestra propia historia cuando hablamos del castigo físico. Fuimos castigados por papá, fuimos castigados por mamá. Algunos fueron castigados de manera muy agresiva, humillante, muy violenta. Y a lo que me quiero referir es que en muchos de esos casos, el argumento, además de la tradición cultural, como bien lo ha dicho el pastor Eduardo, está también o están también ciertas enseñanzas bíblicas. De allí la importancia de entrar entonces con algunos textos. Y la pregunta que traigo es, ¿la Biblia es argumento para el castigo físico y humillante? Bien sabemos que ha sido argumento para otras prácticas culturales, machismo, otro tipo de violencias, racismo, discriminaciones, pero aquí nos centramos en el tema de nuestro diálogo hoy, que es el castigo físico y humillante. Lo que se escucha es que efectivamente hay que castigar porque Dios castiga. A propósito del tema de hoy, ni con palo ni con rejo, agradezco mucho que hayan usado ese título, que fue un título que puse a un artículo de hace ya varios años que va a estar a disposición de ustedes. Vamos a ponerlo en el sitio de World Vision Colombia con una ampliación de unas 4 páginas más que escribí tiempo después. Pero les voy a contar la historia de ese título de mi artículo. Era la expresión de mi abuela y era la expresión de mi mamá, de María y Fanny, porque cuando yo me portaba mal, que por cierto era muy frecuente, ellas me decían que no me metiera con asuntos sagrados o no jugara con asuntos de la fe, que a veces uno como niño también entra en esos temas. Entonces me decían, con Dios no te metas, no juegues con Dios, porque Dios castiga. Y Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Seguramente algunos de los que nos están acompañando ahora recordarán esa expresión, afortunadamente ya poco usada en Colombia, pero muy frecuente en mis épocas de niño. Entonces noten la amenaza. Mamá, papá castigan con palo y rejo. Dios no. Él castiga con enfermedades. Él castiga con pandemias. Lo estamos viendo ahora. Entonces noten que viene también la argumentación de que nosotros castigamos porque Dios castiga. Y si Dios es amor, el castigo físico y humillante termina siendo una expresión de amor. Dicen, por ejemplo, en Proverbios 3:12, es un texto que a veces se usa desde el púlpito, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y además dicen, bueno, en Génesis castigó a Caín por su maldad, disciplinó a su pueblo Israel entregándolo a imperios enemigos, crueles y asesinos. Además de castigadores rencorosos, porque hay en Jeremías 32:18 un texto que pudiera estar diciendo eso, según algunos. Envió a su pueblo lejos de su tierra para que sufrieran uno de los castigos más horribles por su desobediencia y para que aprendieran humildad en medio del exilio, lejos de su tierra.
En el fondo del asunto está no solo la forma como se disciplina a los niños y niñas, sino la forma como se entiende a Dios. Yo creo que estamos aquí no solamente frente a unos textos que nos dicen ciertas prácticas de Dios, sino la forma como estamos entendiendo a Dios mismo. Un Dios que combina el castigo con su amor y que la forma de amar es castigando. Entonces nos enfrentamos culturalmente es con la forma como comprendemos a ese Dios. En los labios del prudente hay sabiduría. Sobre todo los textos de Proverbios han sido los más usados para legitimar este tipo de prácticas. Estoy aquí teniendo mi teléfono para seguir el tiempo que me han concedido. Y los textos generalmente de Proverbios, hay varios, pero solamente cito estos a manera de ejemplo. En los labios del prudente hay sabiduría. En la espalda del falto de juicio, solo garrotazos. Imagínense, el texto es como muy contundente, ¿no? Proverbios 23, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. En el 26:3, el látigo es para los caballos, el freno es para los asnos y el garrote para la espalda del necio. Y en el 29:15, la lista pudiera ser más larga, pero creo que esto vale como ejemplo, estos 4 versículos de Proverbios. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Claro, aquí entramos con un asunto que pudiera ayudarnos. Esos textos donde efectivamente se pudiera estar diciendo que hay que castigar con el garrote, son textos que están describiendo una práctica cultural de aquel tiempo o están prescribiendo una norma para todo aquel que cree en Dios. Les dejo solamente esa pregunta y después con el artículo van a poder ahondar un poquito más. Esa diferencia entre el texto es descriptivo o el texto es prescriptivo. Hay cosas que son prescriptivas, es decir, Dios las manda en Deuteronomio, en Salmos, en Nuevo Testamento, en el siglo XV, en el siglo XXI. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí estoy encontrando un texto prescriptivo, pero no todo lo que dice la Biblia es prescriptivo, es mandatorio, porque si no tendríamos un problema bastante serio. En algunas comunidades, aquí en Costa Rica, donde vivo ahora, a veces he tenido este tipo de diálogos y no resulta quien me dice Harold. Pero si Proverbios dice que Dios al que ama castiga y además Proverbios dice que hay que usar el garrote porque así como al caballo no se le disciplina sino golpeándolo, a ese hijo mío rebelde yo no he encontrado otra forma más efectiva que esa. Entonces casi siempre uso este texto de Deuteronomio porque le digo, mire, si nos vamos a hacer todo lo que la Biblia dice, imagínense este texto de Deuteronomio. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, atención, esto está en la Biblia. Su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. Y de esos hay muchos. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. ¿Texto descriptivo o texto prescriptivo? Permítanme hacer esa diferencia que es muy mía, me la inventé por medio solamente pedagógico, pero que me ayuda a entender que efectivamente aquí, como me dijo una señora aquí en una comunidad, me dijo, no, Harold, pero es que eso es para otro tiempo. Le digo, exactamente estamos hablando que hay unos textos que describen unas prácticas de cultura y que nosotros tenemos que saber si valen para la cultura de hoy. En fin,
Avancemos con esto. Creo que nos ayudaría mucho tener en cuenta lo siguiente. Me quedan unos 5 minutos. Saber interpretar estos textos y otros más para este asunto y para cualquier otro. En el caso, por ejemplo, de la vara, valdría tener en cuenta que no siempre el Antiguo Testamento usa vara de la misma manera. Yo les he puesto allí el término en hebreo. En ese término, shevet, a veces la vara es para guiar, a veces la vara es para apoyar, a veces la vara es para golpear, pero no siempre se usa para golpear. Por ejemplo, ese mismo término aparece en el Salmo 23, en el querido Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Golpear a los faltos de juicio era a lo que se refería el libro de Proverbios en esa cultura. No era tampoco para cualquier persona en esa cultura. Y la instrucción siempre iba acompañada en los versículos anteriores o en los posteriores. ¿Por qué quitar solo ese versículo y decir que la única forma sería esa? Si es que vamos a ver todo el texto, hay que ver también que instruía en sabiduría, en inteligencia, en cuidado. Y en esa cultura, insisto, había unos casos en los cuales se aplicaba la vara. Se aconsejaba en Proverbios educar por medio de los consejos, la ley, todo aquello que fuera provechoso para la formación integral del ser humano. Al fin y al cabo estamos en el libro de Proverbios, que es el libro especializado en la sabiduría que es inteligencia integral. La disciplina en Proverbios tiene en mente ese tipo de educación integral para que las personas desarrollen sabiduría, 29:15, gocen de tranquilidad, 29:17, vivan en satisfacción, en fin, una educación, como estamos llamándola aquí, integral. Además de la interpretación del texto, a mí me preocupa también la selección del texto. ¿Por qué selecciono esos textos y no otros? Lo de la selección tiene mucho que ver con este diálogo sobre castigo físico. ¿Por qué seleccionamos precisamente esos textos y no otros, como dijo el pastor Eduardo, donde se nos invita a criar a través del diálogo, el afecto, el amor, la tolerancia? Entonces, es un asunto de mala interpretación, pero también de mala selección. Igual pasa con otros temas, porque al fin y al cabo uno se encuentra y busca los textos que también a uno más le conviene. ¿Qué dicen otros textos acerca del mismo tema? Y finalmente, que para mí es el más importante de los tres, además de la interpretación y la selección, es qué lentes uso para leer los textos que voy a leer. Lo que llaman los especialistas, ¿cuál es la clave hermenéutica? ¿Cuál es la clave de interpretación? ¿Con qué lentes los voy a leer? Y la fe católica y la fe evangélica nos han enseñado que los textos bíblicos se leen a partir de Jesús, porque Jesús está en el centro del Antiguo y del Nuevo. Leemos el Antiguo a partir de los lentes de Jesús y leemos el Nuevo a partir de esos mismos lentes. ¿Valdría hacer el ejercicio en nuestras comunidades de fe? ¿Cómo educamos si partiéramos del modelo de Jesús? ¿Cuál fue el tipo de formación que él impartió a sus discípulos? ¿Cómo se relacionó posiblemente María y José con el niño Jesús? Y comenzar a ampliar a partir de el Sermón del Monte, las parábolas, el modelo y la vida de Jesús, una interpretación que nos diga efectivamente esto es lo que corresponde a una fe cristiana. Recuerden que Jesús mismo no corrigió, reconoció el sentido verdadero de ciertos textos bíblicos que estaban siendo mal interpretados y mal seleccionados. Doy solo un ejemplo y termino. Le traen a una mujer adúltera. Está en el capítulo, en fin, me olvido el capítulo, pero está en el Evangelio de Juan, la mujer adúltera 4.
donde le traen la mujer y le dicen, Señor, la ley dice, el texto, ¿no? La ley ordena que esa mujer sea apedreada. Ya vimos que en Deuteronomio le hubieran podido traer también un borracho y el papá lo hubiera podido traer para que lo apedreara. Le dicen, Señor, la ley ordena. Pero Jesús no se queda con el texto. Sabe que están interpretando lejos del amor y además están seleccionando un texto en el que acusan a la mujer, pero no se acusan ellos. Entonces Jesús hace una verdadera reinterpretación del texto, porque para Jesús lo que hay que salvar no es el texto, sino la vida. Ellos con el texto querían matar a la mujer. Él, frente a la mujer, le reconoce su vida, dice lo que dice a ellos, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, y después le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Con qué texto bíblico se quedaron? Señor, se fueron. Bueno, ni yo te acuso, vete y no peques más. El pecado sí te puede traer problemas y más con estos tipos, pero la actitud de Jesús es totalmente diferente en cuanto a la interpretación que están haciendo ellos. Y era texto bíblico. Resumo aquí. La primera tarea entonces será leer la Biblia con nuevos ojos. Y los ojos que estamos proponiendo son los ojos de Jesús. Leerla a partir del amor, la justicia y la paz como valores cardinales del reino de Dios. Si nos llamamos cristianos, vamos a leer la Biblia de manera cristiana. La fe cristiana tiene como Señor y modelo a Jesús de Nazaret, su vida, su ejemplo. Y sus enseñanzas son el referente fundamental para interpretar cualquier texto de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, Primero o Segundo Testamento. Y Jesús, al leer las páginas del Antiguo, privilegió lo que aquí nos acaba de decir el pastor Eduardo, que fue el aspecto ético o moral. Cuando por este criterio rehusó someterse a ciertas tradiciones religiosas, repudió antiguas leyes sacrificiales y rechazó el cumplimiento literal de muchos preceptos que eran considerados divinos. Y él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, dándole el verdadero sentido que tenía el texto, que siempre el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento ha tenido como sentido transmitir amor y procurar plenitud y bienestar humano. Razón tiene el apóstol Pablo al decir que Jesús fue una piedra de tropiezo para quienes, aferrándose a la ley, desconocían el principio del amor, porque hay gente que le queda más fácil aferrarse a la ley y al texto bíblico que promover el amor y brindar vida. Es lamentable, pero sabemos que es así. Este criterio ético que parte de la vida y las enseñanzas de Jesús y no de las normas temporales dadas en determinados momentos de la historia, nos ofrecerían hoy la clave de interpretación más apropiada para comprender que la fe cristiana tiene lo que la fe cristiana tiene que decir en cuanto a la educación integral de hijos e hijas. Decía un sacerdote inglés anglicano, tú educas hasta cierto punto por lo que tú dices y más por lo que tú haces, más aún por lo que tú eres, pero por encima de todo, por las cosas que tú amas. Y formar y disciplinar es una forma de amar. No estamos hablando aquí de no disciplina, sino una disciplina que se rige a partir del principio del amor, que es el principio realmente bíblico y el principio cristiano. Es el principio del educar a través del diálogo, la comprensión, la conversación afectuosa, la mirada cariñosa, el modelo que intenta ofrecer buenos ejemplos y una orientación de vida, que bien lo dijo el pastor Eduardo, cuesta porque no está en nuestra cultura, no ha sido la tradición cultural. Y pienso que ahí está el gran problema, que no tenemos otras opciones para educar. Y cuando no sabemos qué hacer con los hijos, terminamos haciendo lo que no debemos hacer, que es golpeándolo, porque a nosotros también nos golpearon y reproduciendo ese ciclo de violencia que necesitamos superar desde la misma casa.
Esta es la fórmula cristiana para la educación integral. Diciendo, haciendo, siendo, pero sobre todo amando. No golpeando ni humillando. Amando. Como el Dios que nos expresó Jesús también nos amó. Muchas gracias y creo, Jefferson, que estoy exactamente en los 20 minutos 14 segundos. Muchas gracias. Gracias, Harold, no solo por tu puntualidad en el tiempo, sino básicamente por colocar estos elementos tan importantes. Si puedes dejar de compartir la pantalla. Bueno, les recordamos entonces y queremos ir hasta las 11:30 más o menos del horario de Colombia. Estamos usando un hashtag ni con palo ni con rejo para que sigamos, porque bueno, este foro se cierra ahora, la transmisión en vivo en una media hora, pero el asunto lo podemos seguir discutiendo a través de las redes sociales y podemos entonces avanzar en ese sentido. Las presentaciones, tanto de Fedra como de Harold, y los documentos que Harold ha mencionado, como estos artículos, los vamos a compartir también a través del correo electrónico. Ustedes, al menos los que están en Zoom, han dejado sus datos de correo, entonces les vamos a enviar. Pero de seguro a través del Facebook de World Vision Colombia también podemos hacer ese envío. Si ustedes nos dejan ahí sus correos, podemos anexarlos a una base de datos. Vamos entonces a la sección de preguntas. Esta parte, entonces vamos a tratar de ir agrupando. Ustedes libremente, Fedra, Eduardo y Harold, pueden ir mirando hacia dónde están las preguntas. Algunas son más de carácter, por supuesto, teológico, bíblico, pero hay algunas que creo que Fedra podría ayudarnos en esta parte inicial. Bueno, les recuerdo a las personas que están dentro del Zoom que no vamos a permitir, digamos, el uso de la palabra. Entonces pueden usar la función de preguntas y respuestas. Y les agradecemos a ustedes y a todas las personas que nos están viendo por compartir desde el Facebook de World Vision Colombia en su Facebook personal para que otras personas también puedan participar del foro. Estas primeras preguntas, Fedra, me parece que tienen que ver con, tú nos puedes ayudar a responder. Entonces las voy a leer y, por ejemplo, hay una es, ¿quiénes somos nosotros como World Vision Colombia y por qué estamos interesados en estos temas de erradicación de castigo físico humillante? Entonces creo que esta es una pregunta, bueno, por supuesto Harold, pero tal vez Fedra nos pueda ayudar a eso. También preguntan, ¿cuál es el mejor estudio acerca de las consecuencias del castigo físico en Colombia? Si tú, Fedra, puedes tal vez conocer o hacer alguna referencia a eso. ¿Cómo educar a los padres en cuanto al manejo de la corrección de niños y niñas cuando se han adoptado el maltrato y por esta razón no obedecen cuando se les habla de manera correcta y sencilla? Es decir, cómo hacer este cambio. Ya ustedes han hecho mención a eso. ¿Qué herramientas podemos utilizar como padres para educar, instruir a nuestros hijos? Bueno, dejemos estas tres para Fedra y luego vienen las más bíblicas y teológicas. Entonces, adelante, Fedra. Perdón. Quiero hacer otra que tiene que ver con, la hace Ángel Morillo y que creo que está conectada también para ti, Fedra, y es el tema, ya la voy a buscar acá. ¿Cómo ven el tema en el Congreso? Ya la busco bien para... Ya. ¿Qué opinan sobre las posiciones de algunos congresistas colombianos que rechazan la propuesta de ley de castigo físico porque consideran que sería regular que el Estado regularía la crianza de los hijos? Y eso se repite. ¿No es esto la intervención del Estado? Bueno, en fin. Pedro, adelante. Yo creo que unos 5 minutos, yo sé que es muy poco, pero luego iríamos a otra sección de preguntas más teológicas y bíblicas. Sí. Adelante. Gracias, Jefferson.
Entonces, con relación a las ¿Puedes, preguntas, puedes no activar tu cámara? me la puedes activar, por favor. No me permites, que se me fue el internet y me tocó volverme a conectar. Ah, ya, ok, listo, bueno, pero sigue ahí conversando, Si me ¿sí? la puedes activar. Sí, Alejandro, porfa. Hay que pasarla nuevamente a coanfitrión. Listo, perfecto. Gracias, Jefferson. Bueno, con relación a la pregunta de los estudios que hay sobre consecuencias del castigo físico y humillante en Colombia y en Latinoamérica, le contesté a la persona que realizó la pregunta directamente y allí le enuncié las diferentes investigaciones que se han tenido de la Universidad de La Sabana, de la Universidad Javeriana, del doctor Cuartas y varios estudios que hay y revelan estas estadísticas y estas consecuencias que tiene el castigo físico hacia niñas, niños y adolescentes. Hay una pregunta, pues, ¿quiénes somos nosotros? World Vision es una organización internacional de la sociedad civil que trabaja por la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y como parte de esta protección, pues está protegerlos contra todo tipo de violencia y pues como hemos visto ya a través de este espacio, el castigo físico y humillante es una violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro interés es el de trabajar y seguir incidiendo en los diferentes espacios y diferentes entornos donde está el niño, la niña y el adolescente para que se elimine todo tipo de violencia hacia ellos y ellas, incluido el castigo físico y humillante. Ese es nuestro interés como organización, seguir trabajando por la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y seguirlos viendo como sujetos de derechos donde ellos también pueden tener voz en medio de toda su situación. No es una imposición y pues es una pregunta que, como dice Jefferson, se está repitiendo, y es en el momento en que se apruebe este proyecto, esta ley de prohibición del castigo físico, en ningún momento es un adoctrinamiento, en ningún momento es permitir, es una sola forma de crianza o que el Estado vaya a intervenir en la crianza al interior de las familias. Lo que se busca con eso, y como lo dijimos inicialmente, es un proyecto totalmente pedagógico, que busca es brindarle a las familias todas esas diferentes maneras que puede haber para criar sin violencia a niñas, niños y adolescentes. No es que el Estado se vaya a meter a decirles o a poner una única forma de crianza, ni el Estado, ni las organizaciones de la sociedad civil, no. Lo que se está diciendo es, venga, hay varias herramientas, las cuales se han ido generando, se han ido consolidando y actualmente son evidencias de que los niños, niñas y adolescentes responden y contribuyen a su desarrollo sin necesidad de recurrir al castigo físico y humillante. Dentro de esas está la crianza positiva, crianza con amor, crianza con ternura. Hay diferentes herramientas, porque hay algo que también debemos tener en cuenta, y es como nos decían allí, ¿cómo hacemos con un niño, con una niña que no hemos podido, que arma el berrinche, que venga, todos los niños y niñas, así como dicen las abuelas y las mamás, todos los hijos de la misma casa son como los dedos de la mano, cada uno es totalmente diferente. Pueda que con unos funcionen unas estrategias, con otros funcionen otras. ¿Y eso quién lo sabe? Papá, mamá, cuidador, que somos los que conocemos realmente quiénes son nuestros hijos, cómo es la forma que debemos hablarles, cómo es la forma en que ellos escuchan y son receptivos también a estas maneras de crianza. También otra cosa a tener en cuenta, la autoridad se gana con el respeto. Y los padres, madres, cuidadores no van a perder la autoridad en la disciplina y corrección de sus hijos. Esa la mantendrán ustedes y esa autonomía de la familia
y saber cómo educa y cómo orienta, cómo hace esos procesos de crianza con sus niños, niñas y adolescentes. Lo único que se está diciendo con este proyecto de ley es que sin violencia, sin el castigo físico, sin la palmadita. Por ahí escuché que sí, que ni la palmadita, sí, ni la palmadita. Desafortunadamente, cuando un papá, una mamá, cuidado, castiga a un niño y una niña, lo hace es porque ya no encontró ningún otro recurso. Lo hace en un momento de ira y de rabia, en el cual puede causar también un daño mayor hacia el niño y la niña. Entonces la palmadita no va como la simple palmadita. La palmadita va con un nivel de fuerza, con un nivel de rabia, con un nivel de agresividad. Y para el niño y para la niña también es contradictorio. Mi papá y mi mamá son los que dicen que más me aman, pero mi papá y mi mamá son los que me están castigando y me están maltratando. Entonces también es poder identificar y también identificar las personalidades de los niños, niñas y adolescentes, los temperamentos que cada uno tiene. Y al nosotros conocerlos, a ellos y a ellas también nos orienta para saber cuál es la mejor forma de hablar, de llegar a acuerdos, de llegar, de poder revisar y poner esas pautas en casa y esos límites. Con esto no se le está quitando de que haya límites en casa. Los límites están y los límites deben estar, pero son unos límites sin llegar a acudir a la violencia. Son unos límites en los cuales también ustedes los ganan como padres, madres, cuidadores, con la autoridad, no por el miedo, porque desafortunadamente el castigo físico lo que generan los niños y niñas es miedo y van a actuar es por miedo, van a dejar de hacer algo por miedo, más no realmente por el asumir una norma, un lineamiento, un parámetro y un límite que esté establecido. Y la otra pregunta que nos hacían es, pues, cómo el tema en el Congreso con la oposición, son debates que se deben dar. De alguna manera son temas que, como lo mostró el pastor Harold, como lo mostró el pastor Eduardo, son temas que han venido desde una cultura muy atrás. Y son temas que siempre van a generar resistencias y estar otros a favor, contras y otras posiciones a favor. Entonces, y estos debates son bienvenidos también, porque es necesario también ver todas las diferentes caras de la moneda, las diferentes propuestas, las diferentes oposiciones también que pueden haber, porque de allí también puede complementar y contribuir a mejorar esta propuesta de proyecto de ley que se está realizando. No todo puede ser negativo, entonces también esto nos ayuda también a analizar y revisar. Puede que digamos, oiga, hace falta mayor evidencia científica, busquémosla porque hay. Hace falta mayor evidencia desde la constitucionalidad, desde lo jurídico. Venga, revisémoslo a ver si es que estamos por donde es o si está por otro lado, pero entonces eso también lo que lleva es a seguir fortaleciendo este proyecto de ley. Pues básicamente esas son como las preguntas que estarían establecidas. Gracias, Fedra. Vamos entonces con otra sección de preguntas, tal vez un poco más teológicas. Bueno, ya Fedra lo ha mencionado, pero creo que Harold y el pastor Eduardo tal vez hay una sección de preguntas que nos hacen sobre entonces cómo criar, qué tipo de modelos. Ya Fedra ha mencionado, pero no sé si Harold pueda ampliar un poco más tal vez estas metodologías o estos planes también que nosotros estamos impulsando como World Vision, como alternativas a esta cultura de crianza con violencia en este sentido. Una sección de preguntas tienen que ver con el cómo entonces criar, pero hay otras que tienen que ver ya con los textos. Yo creo que en tu presentación se responde, pero las voy a mencionar por respeto a las personas que han hecho. Por ejemplo, Amalia Alexandra Valle pregunta sobre la interpretación entonces de Proverbios 23, del castigo con la vara. Joana Duarte, si hubo maltrato físico, mira esta pregunta, en un niño y tal vez para Fedra también, ¿cómo se puede restaurar? Déjenme, voy a seguir. Entonces no hay palmadita con amor, no existe.
ya creo que Federa fue muy explícita ahí. A ver, esta es, como ponen un caso, dice Patricia, pregunta, para no darle castigo físico a un niño o una niña si está haciendo berrinche, ¿sí? Yo espero, no sé si se va a entender esta palabra para todas las personas, y está incontrolado en el baño, ¿qué hacer para que se le pase? ¿Está bien darle un baño? Ah, ya, está bien darle un baño para que se le pase la rabia, entonces ya más asuntos muy puntuales como en este ejemplo. Joana pregunta, si ya hubo maltrato físico, ¿cómo se puede restaurar? Muy bien. Entonces, tienen que ver, si ustedes, Pastor Eduardo también y Harold, sienten que necesitan ampliar un poquito estos elementos teológicos y bíblicos según esta sección, adelante. Entonces, Pastor Eduardo, también 5 minutos y Harold, nuevamente 5 minutos. Adelante. Aló. Bueno, tal vez Harold va a tener la posibilidad de ahondar más en el asunto, pero claro, el tema es que cada vez tenemos mejores elementos sobre la crianza. Hay muchos recursos hoy en día sobre cómo criar desde el afecto, desde una crianza positiva, una crianza que refuerza lo bueno en los niños y las niñas, y no desde el maltrato. Porque sí hay que reconocer que si preguntamos cómo restaurar el maltrato, de entrada ya nos está diciendo que el maltrato siempre tiene un efecto negativo, tan así que necesita ser restaurado. Entonces hay que generar otras posibilidades que van a depender mucho de la edad de los niños y niñas, porque no es lo mismo. Lo digo por experiencia propia, que no tengo hijos, pero sobrinos, y he sido parte de sus procesos de formación. Y a veces una conversación respetuosa, con autoridad, sí, pero respetuosa, tratando de comunicarle al niño, a la niña, muy claramente qué es lo que uno quiere enseñarle, corregir, tiene un efecto duradero, un efecto mucho mejor que un castigo humillante, maltratante. Eso lo puede decir claramente. Pero claro, entonces si ya son niños más pequeños, igual, ¿no? Entonces el niño, la niña con el berrinche trata de controlar, a conseguir algo del adulto. Entonces, primero tenemos que hacer conciencia de eso, no dejarnos manipular del berrinche, que no le funcione al niño o la niña. Pero bueno, ahí en World Reach son más expertos en este asunto. Yo hablo más desde mi experiencia. Entonces, Harold, si quieres profundizar ahí. No has abierto el micrófono, Harold. Ahora sí, ya me permitieron abrirlo. Gracias. Mira, decía que a mí me gusta mucho la pregunta porque ya estamos pasando de la pregunta, ¿cómo es que debo golpear? A la pregunta, ¿qué otras opciones tenemos? Creo que allí hay un avance que es el que necesitamos como cambio cultural, comenzarnos a hacernos esas preguntas. Y no es fácil, no es fácil, porque tener un niño en medio del berrinche, expresión muy colombiana, y darle un golpe inmediatamente podría calmarlo, no siempre. Entonces me resulta muy efectivo, sí, pero no siempre formativo. Cuando yo me hago la pregunta, no por cómo lo calmo, sino cómo lo formo, entonces ahí buscamos y sí hay diferentes opciones, sí las hay. No vamos aquí a tratar de mencionarlas todas ni a decir en qué consiste, pero sí animarles a buscar en red crianza con ternura, que es un enfoque que hemos desarrollado en toda América Latina para una crianza diferente, una crianza de afecto, de diálogo, de mirada atenta, de comprensión,
de modelaje, de mentoreo de vida. Entonces hay una serie de herramientas que pueden ayudar. Hay otras de diferentes organizaciones: disciplina positiva, crianza positiva, educación con amor. Si uno busca, como dice la Biblia, uno encuentra. Y es asunto de tomar la decisión. Yo voy a buscar, yo voy a intentar nuevas formas, porque voy a contribuir mejor en la formación del niño y la niña, y voy a contribuir también en mi propia formación. Creo que debemos buscar esas alternativas, y efectivamente las hay, unas publicadas y diseñadas por organizaciones basadas en la fe, otras igualmente valiosas que vienen también diseñadas por instancias académicas, sobre todo departamentos de psicología que se han interesado en todo esto y tienen ya una trayectoria de 10 años o más. Son modelos muy maduros y son modelos que pudieran ayudarnos a encontrar esas otras alternativas para hacer una nueva paternidad, maternidad, nueva familia, una sociedad que apueste por modelos también diferentes de formar a los más pequeños y pequeñas. Eso diría por ahora, Jefferson. Bueno, muy bien, gracias. Solo las últimas y los últimos comentarios, entonces vamos a hacer una ronda última. Así que invitamos a nuestros panelistas también a que si algo les quedó por falta, lo puedan agregar a este último comentario. Yo las voy a hacer, son solo, algunas son muy parecidas, y recordarles que este video entonces quedará guardado en el muro del Facebook de World Vision Colombia, para que ustedes, si les interesa, lo puedan compartir luego para ver en diferido. Dice estas preguntas: ¿es correcto pensar que la imagen de Dios para los niños también se construye desde el castigo que los padres eligen para ellos? ¿Cómo se va construyendo esta imagen de Dios? Esta me parece muy importante también como de cierre. ¿Quién de ustedes, de los panelistas, puede compartir su propia experiencia de crianza con sus hijos? ¿Cómo hicieron para romper ese ciclo de violencia? ¿Qué ejercicios terapéuticos, etcétera, ¿no? Para reprogramarse. Y a ver si encontramos acá otras. No, yo creo que esas dos para cerrar. Entonces, en el mismo orden, Fedra, Pastor Eduardo y Harold, y agradeciéndoles esta enorme contribución. Adelante, Fedra. Gracias, Jefferson. Bueno, antes de contestar de pronto un poco esas preguntas, aclarar algo. El proyecto de ley no lo está formulando World Vision como tal. El proyecto de ley fue una iniciativa que surgió como Alianza por la Niñez de varias organizaciones de la sociedad civil, en la cual también fue respaldada por el gobierno, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un proyecto del cual también se tuvieron observaciones del Ministerio de Educación y de otros ministerios allí, y es una meta del Plan Nacional de Desarrollo. Y la están promoviendo y la pusieron allí en el Congreso, pues 2 representantes de la Cámara, y allí ellos son los que están también generando ese debate. No es World Vision quien está generando este proyecto propio como organización, ni está siendo un aliado del Centro Democrático, ni de ningún otro partido. O sea, somos organización que no estamos trabajando con ningún partido, que trabajamos es por la garantía y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso es muy transparente, saber de que nuestro objetivo es ese, la protección integral de niñas, niños y adolescentes. También que hay muchos estudios en los que muestra de los más de 50 países en los que ya ha sido aprobado esta ley, que realmente ha tenido un aspecto positivo para el mismo desarrollo del país. Ni siquiera solamente para los niños y niñas, sino para todo el desarrollo del país y para pues sus habitantes como tal.
Otra cosa también que vuelvo y reitero un poco, sabemos que sí, que el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 18 nos dice y nos lleva a la protección de los niños, niñas y adolescentes. A eso es cuando ustedes hacen referencia muchas veces de que es que esto ya está tipificado, que no hay necesidad de generar más, porque la protección ya es una ley. Sí, nos dice que se consagra toda la protección integral, pero en ningún lado nos dice que es prohibido el castigo físico. Por tal razón, se sigue usando como práctica de crianza. En cambio, en el artículo 45, sí se estipula claramente que debe ser prohibido el castigo al interior de los establecimientos educativos. Yo creo que nosotros muchas veces hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros padres, que nos decían que antes era permitido el castigo al interior de las escuelas, que los niños podían ser castigados físicamente por sus maestros y sus docentes. Esto está prohibido y tiene un numeral exacto, el artículo 45 del Código de Infancia y Adolescencia. Lo que se busca también es que el castigo físico al interior del hogar también está prohibido. Sí, hablamos de una protección, pero como dije en el momento inicial de la exposición, cuando se habla de maltrato y de prohibición del maltrato, cuando el niño, la niña o el adolescente está llegando a una clínica grave, con grandes heridas, con grandes afectaciones. Pero todo esto, ¿cómo empezó? Con la palmadita amorosa. Muchas veces esta palmadita amorosa no es amorosa, porque cuando damos la palmadita, va con fuerza, con rabia, con frustración, con dolor, con mal genio, menos con amor. Entonces, a los niños y a las niñas se les está enseñando eso, de que la forma de resolver sus conflictos entre sus pares también es con la violencia. Algo que mencionabas es, pues, cómo una experiencia personal. Sí, en mi caso, yo soy mamá, tenemos un hijo ya de 11 años, en el cual sí logramos romper este círculo de violencia, este círculo de utilizar el castigo físico y humillante para lograr la obediencia y la disciplina en casa. Como les mencioné, todos los niños y niñas son diferentes. Allí que nos tocó conocer el temperamento de nuestro hijo, saber quién es nuestro hijo, saber también cómo reacciona frente a los límites, frente a un grito, frente a, o sea, también conocerlo para saber cuál fue la mejor estrategia para entrar a trabajar también con él y poder romper ese círculo de violencia al interior del hogar. Los límites, como mencioné, o sea, los límites están y no es una imposición de crianza estatal. O sea, no es la misma, no es de que vamos a decirle, venga, es que al niño tiene que hacerle A, B, C, D para criarlo. No, por eso les digo, hay múltiples herramientas y como mencionó Harold, nosotros como organización manejamos una, pero hay múltiples en las cuales ya psicólogos, especialistas han identificado las mejores formas también, las mejores herramientas para criar a los niños y las niñas. Y todas no se adecúan, no es una única que va a ser para todos. O sea, no. Y el Estado tiene sus límites, como tiene los límites en absolutamente toda la normatividad que tenemos como país. O sea, hay unos límites, pero lo que se está diciendo con esta ley es que no se utilice el castigo físico y humillante para criar, disciplinar, corregir a los niños, niñas y adolescentes. Quiero referirme al asunto de qué tipo de imagen transmitimos de Dios cuando apelamos al maltrato o a las amenazas para enseñar algo a los niños y niñas. En nuestro contexto es muy usual cosas tan cotidianas como decirle al niño, la niña que no le gusta tomarse la sopa, decimos aquí en Colombia. Y es que si no te la tomas, papito Dios se pone bravo. Entonces estamos reforzando una imagen de Dios que castiga, severo, distante, etcétera, que a la larga lo que genera es una barrera para la fe, para una relación basada en la confianza. Entonces tenemos que repensarnos desde ahí en qué tipo de imagen reforzamos de Dios
cuando apelamos a cualquier forma de maltrato. Entonces, esa pequeña reflexión, con eso quiero cerrar mi participación y agradecerles a ustedes el espacio y desear lo mejor para todos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a referirme a la experiencia personal. Con Marilú, mi esposa, tenemos una hija que está próxima a cumplir los 30 años y un hijo con 22 años. Cuando Laura nació hace 30 años, nosotros, pues hijos de esa generación, usábamos una revista para darle en las nalguitas 2 o 3 veces y llamarla a la disciplina. Era una revista Semana, por cierto. Por eso ella nunca más quiso volver a leer Semana. Entonces la doblábamos de manera muy cuidadosa, sellábamos, le explicábamos por qué le íbamos a dar las nalgadas y le dábamos. Mi esposa es psicóloga. Yo he sido pastor, teólogo. En ese momento estaba frente a una iglesia y siempre me surgía la duda si era necesaria las 3 palmaditas con la revista, las 3 nalgadas. Siempre teníamos esa duda y conversábamos. Y claro, hace 30 años la psicología hablaba de la importancia de golpear suavecito y amorosamente. Incluso había una iglesia muy cerca de donde yo servía como pastor que vendían la varita. Era una varita de madera y tenía inscrito Proverbios 23. Y el papá y la mamá firmaban para dar autoridad al director de la escuela y al pastor que en cualquier momento también usaran la vara. Mire que es un asunto de cultura, es un asunto de ese contexto cultural. Pero cuando Laura cumplió eso de 2 o 3 años, con mi esposa decidimos nunca más volver a usar la revista para golpearla. Ese día la llamamos y le dijimos, Laura, hasta hoy vamos a usar el pao pao que le decíamos. A partir de hoy vamos a dialogar más, vamos a hablar y vas a ser también un poco más responsable frente a lo que vamos a acordar. Entonces vas a botar la revista. Y ella se fue, no sé dónde, hasta el día de hoy no sé dónde la botó, pero nunca más la volvimos a ver. A partir de esos 2 años y medio, jamás volvimos a usar ese golpecito de revista ni ningún otro golpe. Evitamos también los gritos, la amenaza, la culpabilización, cuidarnos mucho de eso. Ya cuando nació nuestro hijo, Juan Miguel, con él jamás hemos usado nada de este tipo de disciplina, entre comillas. La experiencia nuestra ha sido muy positiva, yo creo que la mejor. Nos seguimos preguntando por qué se golpea para educar si no es necesario. No es necesario. Quien golpea está mostrando su incapacidad para formar de otra manera. Y hay formas, hay metodologías, hay modelos que pudieran ayudarnos. Y quien deja de golpear, crece como persona, madura también como cuidadora, como cuidador. Entonces, eso en cuanto a la experiencia nuestra. Ya por más de 25 años hemos venido enseñando, tanto en nuestra organización como en las iglesias con las cuales tengo contacto, evitar el castigo físico y humillante. Y yo creo que estamos en Colombia frente a una situación donde personas que tienen fe podrían incidir más para que tengamos una sociedad menos violenta, que sepa dialogar más, a no golpear, a tratar nuestras diferencias de una manera diferente, más acorde con el Evangelio y más acorde con el modelo de Jesús. Entonces mi experiencia y la experiencia de familia ha sido bastante positiva y la enseñamos por convicción y por experiencia también. Muchísimas gracias, Jefferson, todo el equipo de World Vision Colombia, a quienes nos han acompañado, a Eduardo, a Fedra. Un honor estar con ustedes y a quienes nos han dado el apoyo técnico también. Muchas gracias. Pues nos unimos a estas palabras de gratitud que está mencionando Harold y bueno, gracias. Realmente ha sido un espacio muy rico. Lo vamos a seguir compartiendo con otras temáticas. Esa es una pregunta que también están haciendo, si vamos a seguir haciendo estos foros.
venimos en un ritmo de foros bastante intenso. El asunto es que tal vez no lo hemos podido comunicar con la amplitud que queremos. Por eso le pedía a Sebas y a Alejandro que colocaran mi correo en el Facebook donde se está haciendo la transmisión. Mi nombre es Jefferson Rodríguez, soy el coordinador nacional de alianzas con el sector interreligioso de World Vision Colombia. Y como organización que tenemos este brazo, digamos, también muy cercano con las comunidades de fe, estos temas desde la experiencia espiritual, desde la fe, nos interesa mucho también compartirlo. Así que vamos a seguir, claro, tenemos una agenda de foros, tenemos una agenda de capacitaciones que podemos compartirles si ustedes me escriben, y hacemos una base de datos para compartir las que siguen. Muchísimas gracias, feliz día y bueno, gracias por conectarse. Chao.